Hola, buenos días, mis amados. Soy el pastor Raúl Santos, más que pastor, un siervo. Y es la primera vez que tomamos esta plataforma de Twitch para empezar a traer una palabra. Hay mucha gente aquí haciendo un buen trabajo con lo que es la palabra de Dios, con lo que es el reino de Dios. Y nos sentimos contentos y motivados para comenzar a hacer también nuestro trabajo en esta plataforma. Y queremos hablar de esta hoy, después de saludarles, hablar de la gracia salvífica, de ese favor inmerecido que Dios nos ha dado unos 10 minutos, una reflexión. Y es que la Biblia dice que Él nos dio vida a todos cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando en otro tiempo andábamos bajo el espíritu de desobediencia, ¿no? El cual podemos definir como un poder satánico y antidivino que empuja a considerar a este mundo como Dios y adoptar ante Él la actitud de creerlo firmemente. Porque muchísima gente está atada al mundo. Muchísima gente que incluso dice haber recibido esta gracia, este favor de Dios, siguen atados al mundo. Uno pensaría, ¿no? Cuando una persona ya acepta al Señor y viene esa conversión, comienzan los cambios, ¿no? Pero estos cambios muchas veces proceden de una apariencia y cuando el Señor decía por sus frutos los conoceréis, usted tiene que darse cuenta cuando la gracia del Señor se convierte en un compromiso en nosotros. Una de las cosas que siempre noto, me doy cuenta, es la crítica, es la intolerancia, ¿no? La forma de ver, por ejemplo, a los demás, de ver a nuestros hermanos cuando difieren de nosotros en algún punto de doctrina, ¿no? En alguna manera de ver algún punto sobre la palabra. Y entonces empieza uno, decía a alguien, escuché una frase decir que cuando criticas a alguien, cuando lo desmeritas, te enlodas las manos y pierdes terreno, ¿no? O sea, el que termina mal eres tú. Se supone que la gracia nos ayude a la santificación diaria y que esa santificación nos ayude a nosotros a amar a nuestros hermanos, sírvanle al mismo Dios que nosotros o no. Es un problema del Señor. Hay un solo Dios verdadero que se ha manifestado en nosotros a través de su gracia, por su sacrificio en la cruz del Calvario. Y nosotros, por esa gracia aplicada a nosotros, este favor inmerecido con el cual no tenemos nada que ver, deberíamos de actuar de otra manera con los hermanos, usando la misericordia. Uno de los frutos de esa gracia, que es la salvación eterna, imperdible, porque la palabra eterna habla de un no perecedero, aunque usted puede diferir de mí como usted crea, ¿no? Pero lo que está escrito, y lo que significa intrínsecamente una palabra, usted no lo puede cambiar. Y eterno significa perecedero. Si Dios dice que Él te da vida eterna y usted dice que no hay vida eterna o que la salvación se puede perder cuando es un regalo, usted está dudando de la palabra de Dios, que es esta, que es la Biblia. Dice Pedro en su segunda epístola que es la palabra profética más segura, que ahí la tenemos, que con todo y que mucha gente puede decir que hay errores, que hay
el tenor de la palabra, el tenor es suficiente para la salvación y para creer que hay un Dios todopoderoso que se ha manifestado en carne para pagar por nuestras culpas, porque no había hombre capacitado para hacerlo. Así que por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, nosotros debemos hacer todo el esfuerzo de amar a nuestros hermanos, de poder. A mí me gusta cuando yo, por ejemplo, en estos medios comienzo a ver cómo se reúnen gente de diferentes denominaciones y empiezan a tener estos encuentros, estos debates bíblicos para debatir diferencias. Y es verdad que a veces algunos se salen de sus casillas porque necesitan, quizás algunos de nosotros, ¿no?, necesitamos madurar un poquito para digerir los puntos de vista de los demás. Y siempre me doy cuenta que, a menos que no sea un ateo, ¿no? Un ateo quiere decir sin Dios, que no cree en Dios. El teísta cree en Dios, ¿no? Entonces, de ahí se derivan estas dos vertientes. Y a menos que no sea un ateo, generalmente todos están de acuerdo en un mismo Dios, en un Dios. El Dios, muchos no reconocen ese Dios trino que se manifiesta en tres personas y que es parte de esa gracia que se nos ha entregado. En la Biblia hay muchísimos, en esta Biblia, versículos que usted puede encontrar sobre ese Dios actuando. Dicen que no se puede hacer doctrina con un solo versículo, pero usted encuentra muchísimos versículos de este Dios todopoderoso, ¿no? Y actuando en tres personas, por ejemplo, el bautismo del Señor en el río Jordán, en el libro de Mateo, usted ve cómo se manifiesta el Señor. Cuando el Señor está en tierra, el Espíritu desciende sobre Cristo y el Padre dando la orden, hablando desde arriba. Usted ve cuando el Señor, mucha gente dice que los ángeles, que Dios le habló a los ángeles, cuando el Señor decía, descendamos, ¿no? Y pues así, pero aunque no es el tema, siempre para hablar de la gracia va a surgir un tipo de tema como este. Dice el Señor que Él tuvo misericordia cuando nosotros seguíamos la corriente de este mundo, dominados por el príncipe de la potestad del aire, que a Él podemos decir que representa a Satanás, ¿no?, como el príncipe de los demonios, como agencia de maldad. Jesús le había llamado el príncipe de este mundo, ¿no? Y pues si Jesús lo dijo, Jesús sabía muy bien de lo que estaba hablando. Entonces dice que nosotros andábamos acorde a lo que Él decidía sobre nosotros y nosotros lo hacíamos. Pero hay que tener claro que de parte de nosotros quizás nunca hubo intención de salir. Pero hay en la Biblia palabras como la escogencia, ¿no? La escogencia anticipada, ¿no? De Romanos 8, nos escogió Él antes de la fundación del mundo, ¿no? Según la Biblia nos predestinó, ha trabajado con nosotros y nos lleva a una santificación gradual todos los días. Pero el que dio ese primer paso fue el Señor, porque el mismo Cristo expresa que esta gracia le va a ser aplicada a aquellos que el Señor les entrega a Cristo. O sea, es el Señor quien toca tu puerta. Es el Señor quien habla a nuestras vidas para que podamos recibir esta gracia, ¿no? El Señor Jesús, nuestro Salvador, dijo que cuando recibamos ese llamado, cuando el Señor toque la puerta, escuchemos su palabra, que nuestros corazones no se endurezcan. Ahí nosotros, por experiencia propia, sabemos que el Señor habla y habla y habla. Y cuando el Señor tiene un propósito con alguien, ese propósito se va a cumplir siempre
no solo yo, mucha gente pone como ejemplo el asunto de Jonás, cuando el Señor lo envía para llevar una gracia, o sea, un perdón, una oportunidad que también usted la puede calificar como una gracia, no una gracia de tan alto nivel como la salvación, pero un perdón temporal, una salvación temporal, podríamos decir a Nínive, ¿no? Allá en Babilonia. Y el Señor encomienda a Jonás, pero Jonás no entiende nada, porque Jonás está cegado, su corazón está cegado, porque siente que la gente de Babilonia, con su violencia, le hacían mucho daño al pueblo de Israel, ¿no? Y él intenta irse para otro lado, pero el Señor había puesto en él unas palabras y era él que tenía que darla, ¿no? Y pues el Señor de antemano tenía preparado, porque sabía todo lo que venía, y tenía preparado este pez que pues se tragó a Jonás. El Señor mismo confirmó cuando habló de un caso como este, que sí en verdad sucedió, porque el Señor Jesucristo, que es el mismo Dios encarnado, conocía todas las cosas y habló poniéndolo como ejemplo, así como él estaría 3 días y 3 noches, al igual que Jonás, en el centro de la tierra, ¿no? Claro, esto tiene implicaciones teológicas muy profundas, porque esta predicación se produjo en los tiempos de Noé. No me gusta entrar mucho en este tipo de asuntos, ¿no? Porque esto debe ser un mensaje sencillo para que la gente pues lo entienda. Pues aunque no quiso Jonás, puso su vida y la de otros en peligro, y al final tuvo que cumplir la voluntad de Dios. La gracia aplicada a tu vida es por un propósito del Señor, porque el Señor dice aquí en el libro de Efesios que Él nos hizo, ¿verdad?, para buenas obras. Y cuando Dios nos llama, se supone que nosotros estemos pendientes de que esas buenas obras se manifiesten en nuestras vidas, para beneficio del reino, para beneficio de los demás y hasta para nuestro propio beneficio, porque cuando obedecemos a Dios, ponemos puntos a nuestro favor en los ojos del Señor, que pueden bendecir no solo nuestra vida, sino todo nuestro entorno, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro ministerio. Así que tenga pendiente que la gracia del Señor aplicada a su vida y a la mía, son un favor que nosotros no merecemos, pero que Dios ha puesto sobre ha aplicado sobre nuestra vida, y eso pone un compromiso sobre nuestros hombros. Así que Dios le bendiga muchísimo. Esperamos nosotros a través de este canal poder traer todos los días alguna reflexión y que podamos compartir, ¿no? Si es la primera vez que usted nos ve, suscríbase, síganos ahí, y si no le agrada lo que digo, hay muchísimos muchachos, muchos canales que están trayendo este mensaje del Evangelio. Dios le bendiga muchísimo. Muchas gracias.